Gloria a Dios, que Dios te bendiga mucho. Sabes, hace un tiempo atrás hablé de esto y en esta semana que pasó, Dios me habló mucho de esto. He pasado una semana un tanto difícil, con muchas luchas, opresiones, batallas, cosas dentro de mi alma, dentro de mi corazón, que creo Dios permite que existan por una razón, y es que aprendamos a ver el corazón de los demás. Sabes, hay un mandamiento en la Biblia que Dios nos manda a ser empáticos y a ser simpáticos, ¿vale? Yo ya hablé de esto en el pasado, pero quiero comentártelo otra vez. Dios nos manda a ser simpáticos, ¿no? Hay un mandato bíblico. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de la palabra simpático un tanto distorsionado, porque si vamos al origen de la palabra y al verdadero significado, en tanto, por ejemplo, el significado psicológico de simpatía, te vas a dar cuenta que no es solamente estar sonriéndole a todo el mundo. Es algo mucho más profundo y mucho más amplio, que por cierto, es un mandato bíblico. En estos días yo leí un texto que me hizo mucho bien y me alegró el corazón. Y yo quiero leértelo. Este es un capítulo del libro de Isaías, Isaías capítulo 61, y es un cántico, es una profecía sobre el Mesías, y aunque habla de los hijos de Sión, de Israel, en realidad si está hablando del Mesías, y creemos, en realidad está hablando del Mesías, y si creemos, y que yo lo creo, y que sé que ustedes también lo creen, que el Mesías fue y es Jesús de Nazaret. Y si este texto habla del Mesías, aunque está hablando de los hijos de Sión, este texto está hablando de la iglesia. Porque es un cántico donde habla Dios, donde le habla al pueblo, donde habla el Mesías en forma profética. De hecho, este fue el texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret cuando él comenzó su ministerio. Y él dijo: de mí se escribió esto. Y al final habla acerca del amor de Dios por su pueblo. Este texto es un cántico a la sobre la satisfacción, es un cántico a la empatía, es un cántico a la simpatía, es un cántico a la satisfacción del ser humano en Dios. Es un cántico a la libertad del ser humano en Dios. Es un texto que creo, si te lo aplicaras para ti hoy, sería una hermosa bendición. Y yo te la regalo, amén. Y yo le pido a Dios que esto se cumpla sobre ti, sobre mí, sobre todos los hermanos de esta iglesia y los que nos escuchan en todos estos días. Entonces, es un cántico de satisfacción, pero te decía, pero también de empatía, necesitamos la satisfacción que nace, te decía el otro día, del ambiente de la casa del Padre y de lo que Dios desea que seamos. Voy a comentar algo muy que estaba pensando recién cuando pensaba en Adu y pensaba en África, pensaba en los cultos en África. El otro día yo le decía a Adu, debe ser difícil, ¿no? Porque es tan diferente los cultos en África a los cultos aquí. tan diferente. Yo a veces estando en Sierra Leona no me atrevo a predicar porque me siento una persona tan poco eufórica que yo digo, se van a quedar dormidos todos conmigo predicando aquí. Es tan diferente todo. Cuando lo ves desde otro punto de vista, piensas en Europa y dices, Dios mío, los cultos en Europa. Y pensaba cuántos continentes fueron bendecidos por iglesias europeas que si lo vieras desde otra óptica parecerían iglesias entre comillas frías. Sin embargo, fueron gente que se movieron sin dinero, murieron, sepultaron hijos, familiares, esposos, esposas. Un día viajando por Sierra Leona, en el interior de Sierra Leona, en un lugar que todavía a mí me da cierto reparo ir, encontré una iglesia anglicana o metodista, muy viejita, y me bajé porque yo quería ver lo que encontré. Y alrededor de la iglesia había un cementerio, y eran todos misioneros, y algunas de las tumbas eran de niños de 7, 8 añitos. Y no pude más que llorar,
porque pensé en toda esa gente que hace 90 años, 80 años se metieron en una selva en lugares que no había nada, ni comunicación, ni enfermedades. Y yo pensaba, lo hicieron enfermos, sin dinero, algo les movió. Les movió una pasión, no solamente por Dios, sino por la gente. Y cuando yo pienso en esas cosas, digo, el mundo necesita gente así, que va más allá de una expresión cultural. ¿Qué es lo que les mueve a ellos? Porque por fuera podemos ser muy expresivos o no, pero luego el fruto te muestra realmente qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Cuando a mí me dijeron por dónde entraron los misioneros en Sierra Leona, entraron por Liberia y Conakry. Y yo, estando hace 10 años allí, me quedé un poco impresionado y dije, si hoy a mí me da cosa estar aquí con un todoterreno y en una casita más o menos segura, aquellos dormían debajo de los árboles, se cubrían con una tiendecilla y se cubrían con alguna tela mosquitera como podían. Y su única pasión era entrar aldea por aldea, donde probablemente no habían visto un occidental en la vida. No sabían con lo que se iban a encontrar y estaban allí haciendo algo. ¿Qué les movió? ¿Sabes qué les movió? La empatía y la simpatía. Y yo creo que este mundo necesita esto. Y el diablo está haciendo todo lo contrario en la sociedad. Nos está haciendo personas apáticas y antipáticas. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias, buenas nuevas a los abatidos. ¿Con cuántos abatidos te encuentras tú? ¿Sabes lo que es un abatido, no? La persona que te dice, no puedo más, no tengo fuerza, no quiero seguir, no puedo más, se acabó. Los generales no suelen encontrar a los abatidos en los campos de batalla. Son los soldados encargados de recuperar a los heridos y los muertos. En la antigüedad, la gente entraba a los campos de batalla a robarle a los soldados moribundos, los remataban y les quitaban todas sus pertenencias. Los generales ya no estaban allí. ¿Quiénes entraban a buscar? O los interesados con mala intención, o personas que iban y a veces le daban agua, bebida y recuperaban a los heridos, no importaba del bando que fuera. Esos son los abatidos, los que ya dejaron las armas, los que están en el suelo, los que están heridos, los que no se pueden levantar, los que no tienen fuerzas, los que sufren. Cuando yo leo este texto, pienso en un Dios que se involucra con el dolor humano y se involucra en la debilidad humana. Los evangélicos tenemos la tendencia de que como Dios nos bendice y nos alegra y nos da la victoria, que es verdad y yo la creo, a veces vivimos en una utopía y nos olvidamos de los que sufren y los condenamos. Al abatido a veces le ordenamos que se levante. Este texto dice que Él vino a traerle buenas nuevas. O lo dije en granadino y la gente de internet no me va a entender. Buenas nuevas, ¿no? Buenas nuevas. Lo dije muy de mi pueblo, ¿vale? Con la V bien marcada, ¿no? Dice, buenas noticias el que está abatido. Y ordenar, en lo espiritual, que venga gozo. No ordenarle al abatido. Al abatido darle buenas noticias. Ordenarle a la tristeza que se vaya. Eso dice el texto. Pero al abatido darle buenas noticias. Sea tu marido, sea tu mujer, sea un hijo, sea tu madre o tu padre. A vendar a los quebrantados de corazón. Vendar. Si te dedicas a vendar heridos en un campo de batalla, te puedo asegurar que tus manos van a estar llenas de sangre de muchísimos hombres y mujeres. A veces no sabrás de quién es la sangre que llevas encima. Cuando tienes el cuerpo lleno de sangre de otro, te puedes haber lastimado tú y no sabes si la sangre que tienes en la mano es tuya o del otro. Yo lo he vivido eso. Yo no sé si la sangre que tengo encima es mía o es del otro, porque los dos nos habíamos lastimado. Y yo intentaba ayudar al otro, y el otro me decía, pero tú también estás mal. Así que yo no sabía si la herida era mía o era del otro.
Lo cierto es que cuando alguien venda se involucra hasta lo más profundo. Hace falta volver a vendar gente, porque creo que a veces tenemos las manos muy blancas y limpias. No te vayas todavía, ¿vale? Publicar libertad a los cautivos, a los presos, aperturas de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, contra todos los bichos, ¿no? A consolar a los enlutados. Consolar al enlutado. Mañana le hablaremos lo que tenga que aprender. Hoy hay que consolarlo. Hoy hay que consolarlo. Dios nos libre del luto. Amén. Hace falta gente que vaya a consolar, no a enseñar. Mañana enseñamos, hoy consolemos. Mañana enseñemos, mañana hablemos, hoy consolemos. Me gustó lo que hicieron los chicos de Illora hace unas semanas atrás. La señora que nos alquila el local falleció. Relativamente joven. Su hija vive arriba del local, vivía con su mamá. Ellos me dijeron, Dani, ¿te parece mal que cantemos pero solo canciones lentas y no usemos nada de música, solo cantemos con las voces? Yo no sabía por qué y les dije, ¿por qué? Me dijeron, ¿podríamos hacerlo? Y le dije, ¿por qué? Y me dijeron, por la razón, es que arriba ellos se escuchan. Y no sé, me sabe mal que nosotros estemos cantando con alegría cuando ellos están llorando arriba. Y aunque la realidad cantamos por alegría, porque Dios nos libera del llanto también, pero era una manera de decirle a estas personas, nosotros no queremos perturbar tu tristeza ahora, queremos respetarla. Cualquiera puede tener su teoría sobre la teología, sobre el poder de la guerra espiritual, yo lo entiendo, pero procedió de un corazón que respeta y ama. Y este texto dice que él había venido a consolar a los que estaban tristes por el luto, a ordenar que a los afligidos de Sión, no dice ordenar a los afligidos, el que me cambió la frase, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el fruto. Gente fuerte, viva, que produce fruto porque han recibido todo este beneficio del Mesías. Y para eso vino Él. Y habiendo recibido todo esto, abatidos, enlutados, enfermos, heridos, ahora son árboles fuertes que producen fruto. Nosotros vemos lo que está pasando en la sociedad. ¿Dónde está Dios? Esta mañana yo aquí sentí la presencia de Dios. Dios está aquí. Por lo tanto te digo algo, mi hermano, que no se quede encerrado en estas cuatro paredes. Porque hay gente que hoy se está preguntando, ¿dónde está el Dios que consuela mi alma? ¿Dónde está el Dios que puede sanar a mi hijo? Si tú lo sabes, no te calles, ¿no? Jesús dijo, Él me ungió para traer esto, para introducirme en este mundo dolorido, hecho polvo, triste, en oscuridad, con un propósito. Y dice, reedificarán las ruinas antiguas, los sanados, levantarán los asolamientos primeros, cambiarán la historia, cortarán con maldiciones heredadas, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Tristezas, heridas, desarraigos, muertes que se metieron un día en nuestra familia, en nuestros antepasados y se fueron transmitiendo de padres a hijos como parte de una actitud, una cultura familiar. Mi hermana y yo siempre hablamos de actitudes que nosotros llevamos y que en algunos casos Dios las usó para producir fruto, pero somos como somos porque nos lo transmitieron nuestras madres, o sea, mi madre, mis tías, vinieron de mis abuelos y lo heredamos. Y en mi casa llevamos ciertos toques de nostalgias, de tristezas, de temores,
Y cuando yo leo este texto dice que Jesús vino para que los escombros de muchas generaciones sean quitados y se edifique algo nuevo. Y extranjeros apacentarán tus ovejas, y los extraños serán vuestros labradores de vuestras viñas. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Sacerdote no podía estar atendiendo en los viñedos. Pero el texto dice, ni siquiera los del pueblo de Israel los iban a atender. Iba a venir gente de otro lado para cuidártelos. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Y en lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en vuestras heredades. No tendrás que irte muy lejos para recibir bendición de Dios, sino que aún en tu propia tierra Dios te va a bendecir, sin tener que dejar tu gente. Por lo cual, os alabarán en vuestras heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, doble ganancia. Y tendrán perpetuo gozo, satisfacción plena. Por eso te dije, es un cántico a la satisfacción del ser humano. Te decía el otro día el ser humano, y escucha esta predicación si no sabes lo que te estoy hablando. Vengo hablándote acerca del sentido de la vida y de la satisfacción del ser humano en el sentido de la vida. Tendrán perpetua satisfacción, porque yo, Jehová, soy amante del derecho. Amo las cosas justas. Amo las cosas justas. Justas. Aborrecedor del latrocinio para holocaustos. Latrocinio es corrupción. Aborrezco la corrupción, desde los políticos hasta los líderes religiosos. Latrocinio para holocausto, sacerdotes corruptos que para hacer un holocausto, para adorar a Dios, vendían corderos defectuosos en el templo porque les pagaban a ellos una ganancia y rechazaban el cordero perfecto que traía alguien desde kilómetros y no podía volver para cambiarlo y tenía que desechar el cordero bueno y comprar el cordero defectuoso a un precio altísimo. Y ya estaba profetizado en Isaías diciendo, yo aborrezco la corrupción en el mundo que se relaciona con mi persona. Que Dios nos guarde a los pastores. Que no terminemos amando el dinero, la fama y los templos por encima de la gente que necesita encontrarse con Dios. Porque hay mucho latrocinio para holocausto en el mundo evangélico. Mucha corrupción en el mundo evangélico también. Y Dios nos guarde. Tenemos la idea de que porque un día nos encontramos con Jesús y conocemos la Biblia, ya todo está bien y estamos por encima del bien y del mal. Que Dios nos guarde. Que Dios nos libre. Que Dios libre mi alma. Porque dice... ¿dónde está? Del derecho, dice, pero por tanto afirmaré su verdad, en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que le vieren le reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Reconocerán que son familia bendecida de Dios. Los hijos de los hijos. Y dice... En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con su joya. Si supieras cómo se adornaban las novias en aquel tiempo, se caían al agua y se hundían en la cantidad de cosas que llevaban encima. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Qué maravilloso es esto. Muestra que Jesús traería consuelo, sanidad, justicia, restauración. ¿Sabes qué es lo que te dije recién? Un Dios que se manifestaría entre los hombres como hombre, con un propósito, sanar, vendar,
restaurar. Un Dios involucrado en la miseria del ser humano. Un Dios que se involucró en la miseria del ser humano. ¿Sabes que se ve aquí la satisfacción que traería el corazón humano por la restauración de su historia, lo que te dije recién? Y que de esta manera no solamente daría satisfacción, sino que también daría sentido a las vidas y daría una razón a la vida. A veces nuestra vida no tiene sentido porque estamos atados por las mentiras de nuestros antepasados. Pero te dije recién, la Biblia da un mandato, lo que te hablé recién acerca de la empatía y de la simpatía. Es un mandato bíblico. ¿Dónde está esto? Bueno, está en la ley de Moisés, la Torá. Está en Deuteronomio capítulo 6. Pero Jesús lo afirmó como un resumen de estos mandamientos, de toda la ley. Y lo sabes, Marcos 12:22 dice: y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahora viene, este es el principal mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios sobre todo y amar al otro. Sentir con lo que siente el otro. La Biblia dice que tenemos que aprender a llorar con el que llora y reír con el que ríe. Es evidente, te decía recién, que como seres humanos tenemos la capacidad y la tarea o el mandamiento de empatizar, y lo que te dije recién, simpatizar con los demás. Es evidente que esto es un aspecto fundamental para encontrarle sentido a nuestras vidas. Perdemos gran parte del sentido de la vida cuando perdemos la empatía y nos transformamos en personas egoístas, aunque no nos demos cuenta. La persona que se mira solo a sí mismo es un egoísta. Perdió la empatía, está retrocediendo, se está hundiendo, se está aislando. Como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No puso su corazón en el sentir del padre ni en el sentir de su hermano. Era una persona egoísta. Por eso no tenía sentido a la vida. Tenía una estatua de sí mismo y esperaba que todo el mundo caminara alrededor de él. La persona que es egoísta no tiene sentido en la vida porque no tiene ningún camino hacia nada. Todos los caminos los va a llevar a que todas las cosas desarrollen caminos que converjan en él o en ella. Por lo tanto, su vida no tiene sentido. Él no va hacia ningún lado. Él no va hacia ninguna persona. Él no va hacia ninguna otra necesidad. Él no transita por la vida viendo otros paisajes, viendo otras historias. Él siempre se está mirando a sí mismo. No se mueve de su estatua. Por lo tanto, si no tiene camino, no hay dirección, porque el camino determina la dirección y determina el sentido. Por eso las personas egoístas, tarde o temprano, se darán cuenta que sus vidas no tienen sentido, solamente viven para sí mismos. Por eso van a buscar siempre satisfacerse cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más, y pierden totalmente el sentido común. La empatía, ya ni hablemos, es el sentido común. No se dan cuenta de lo que los demás están sufriendo, solamente piensan en sí mismos. Y permíteme decirte que he encontrado muchísimos cristianos evangélicos en este punto. Y te hablan de Dios y te recitan la Biblia y dicen que aquel peca, pero ellos son unos egoístas antipáticos. Apático, antipático y egoísta. No te vayas todavía. Espérate que terminemos la predicación. Perdemos el sentido de la vida. La empatía es la capacidad que una persona tiene para percibir lo que el otro está sintiendo, los pensamientos, las emociones de los demás. Es la capacidad que tenemos para darnos cuenta. Mira, la empatía es ponerme en los zapatos del otro. Eso es empatizar. De pata, de empate. No. Empatizar, pero te vas a acordar. Empatizar, patita, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro. Pensar un poco por qué está viviendo el otro. Es el reconocimiento del otro como similar a mí. Por eso Jesús dijo: amarás a tu prójimo. Yo no puedo pensar que el otro es un prójimo si no empatizo. Cuando empatizo, lo considero prójimo. Y para considerarlo prójimo, tengo que empatizar. Si no, no es prójimo. Prójimo significa próximo.
Por eso yo te decía hace un año atrás, creo, predicando de esto también, necesitamos aproximarnos, acercarnos, vendarlo, no mirarlo de lejos. No veas qué quejoso es. Pues quítale la ropa y verás por qué se está quejando. ¿Por qué te quejas tanto? Si estás en la cama descansando, si supieras las fístulas que tiene y nadie las ve, pero tiene la espalda rota porque no la pueden levantar a esta abuelita, a este abuelito de la cama. Por eso sufre, por eso se está quejando. Cuando nosotros vemos, aproximémonos, acerquémonos a la historia de otro. Jesús se acercó, Juan, el Evangelio de Juan, él era el verbo, y lo vimos. Y estuvo entre nosotros, se hizo cercano, palpable, tocable, llegable. No sé cuánto podemos inventarnos aquí, ¿vale? Gracioso, porque hay gente de otros países que escuchan, yo no sé, cuando escuchan esto van a decir que es difícil el español, sí, y yo te lo hago más complicado todavía. Además consiste en entender a una persona desde el punto de vista del otro, no del egocentrismo, centrar todo en el yo, en el ego en latín, el yocentrismo, ¿no? Sino centrarme en las cosas desde el punto de vista de Él. De Él. ¿Por qué me hablas así? Y luego me doy cuenta que me habla así porque tal vez se sintió agredido por mí. Por eso necesitamos esto. Sin embargo, puede volverse todo esto, aunque la empatía no significa que tú estés ayudando a todo el mundo. La empatía es simplemente ponerte en los zapatos del otro. Pero es la base para el otro escalón. Y el otro escalón se llama simpatía. La simpatía literalmente es sufrir con el otro. Sentir lo que el otro siente. Simpatía es llorar con el que llora, reír con el que ríe. ¿Sí? Porque el origen de lo que nosotros llamamos apatía tiene que ver con sentimientos, con emociones, con enfermedades, con dolores. Por lo tanto, una persona que no solamente entiende, sino que es una persona que puede llegar a sentir lo que el otro está sintiendo. Esto no es fácil. Esto no es sencillo. Es la solidaridad que se manifiesta hacia una o más personas. Es entender las emociones y sentirlas como tuyas de otra persona. La alegría también. Pero también la tristeza, las vergüenzas del otro. El otro día Tiago, en su inocencia, vio unos niños jugando y fue corriendo para jugar con los niños. Y entonces estiró los bracitos para que el otro niño le diera la pelota. El otro niño no solamente no le dio la pelota, sino que le pegó una cachetada. Y le dejó marcada la cara. Tiago se quedó así, se retrajo. Aitor estaba a mi lado. Luego Aitor se acercó y le dijo, bueno, tú tienes que aprender a pedir la pelota. Fue muy bueno lo que hizo Aitor. Pues no se enojó con el otro niño y le dijo, Tiago, tienes que pedir la pelota. Porque el otro nene no entiende. En realidad el otro nene era para darle 2 tortas por mal educado y mal criado. Pero bueno. Yo como abuelo me quedé así, diciendo, gloria a Dios, Aitor, vas por el muy buen camino, ¿no? Lo educó, le dijo, tienes que entenderlo. Pero Tiago se quedó mal y luego rompió a llorar. Y Aitor luego me dijo, ¿sabes qué sentí? Sentí el dolor de la agresión. Y me dijo, sentí que Tiago tuvo mucha vergüenza. Y luego lloró del dolor y de vergüenza. Se sintió avergonzado. ¿Qué hace que un papá sienta la vergüenza de su hijo? Y él dijo, se me partió el corazón. Pero aquí no era momento de enfadarme con la madre del niño, sino educarle a Tiago cómo reaccionar cuando un niño le hace eso. Y yo dije, chapó. Muy bien. Pero él sintió la vergüenza. Él sintió el dolor. Él sintió la tristeza. Eso es simpatía. Eso es simpatía. ¿Tú sabes que tenemos un Dios simpático? Pero no porque se está sonriendo, sino porque como padre siente el dolor de sus hijos.
Cuando yo leo la Biblia desde este punto de vista, me doy cuenta que necesitamos una nueva reforma en el mundo evangélico. No una reforma de teología, sino de conductas. Porque te voy a decir algo, la Biblia no es un libro de estudios para buscar. Está bien que busquemos. La Biblia es un libro de revelación. Y por ahí tú no sabes nada, pero el Espíritu te revela lo que otro puede pasar años buscando. Por eso necesitamos en primer lugar tener un corazón empático, simpático, un corazón que entienda el corazón de la gente. Nace cuando el sentimiento de emoción en una persona causan sentimientos similares en ti. ¿Lo entiendes a esto? La simpatía, entonces, es un estado de sentimientos compartidos. ¿Lo entiendes a esto? ¿Sabes qué tal murió de tal enfermedad con lo que fumaba? ¿Lo entiendes a esto? Tal vez tú te cuesta empatizar y simpatizar con alguien, pero puedes empatizar y simpatizar con la esposa de ese alguien, con los hijos de ese alguien. Y que te puede decir, tienes razón, mi padre era lo que era, pero era mi padre. Bueno, pero era un terrorista. Si pudieras hablar con su madre, tal vez ella te dijera, yo no crié así a mi hijo. Lo captó una red y le infló la cabeza y ha muerto en esa explosión, pero a mí se me parte el alma. Y es el punto más doloroso de años de tristeza que llevo encima. Hace un tiempo atrás estaba leyendo la historia de chicas que estuvieron peleando con el ISIS, con este Estado Islámico. Chicas españolas, alemanas, noruegas, que no eran de origen árabe. Se enamoraron y se casaron y no lo sabían los padres, en realidad era en potencia un terrorista. Y terminaron en un campo de concentración en Siria con sus hijos, con una pila de niños, chicas de 20 y tantos años. Ellas piden ser repatriadas, están pensando qué hacer con ellas. Y leí la historia de las madres y de los padres que estuvieron años buscándolas porque habían desaparecido y no sabían dónde estaban. Tú puedes decir, bueno, pero esa chica es una terrorista, pero cuando leas la historia de su madre, no te va a quedar otra cosa más que llorar. ¿Sabes qué es lo dramático? Que hay muchos evangélicos que leerán esas historias y jamás llorarán. Lo único que sentirán es una mezcla de política internacional y justificación bíblica. Te lo vuelvo a decir, una mezcla de justificación bíblica y política internacional. Y hacer pensar que porque estamos de este lado del mundo somos más cristianos que otros. Espero que no me corten la transmisión. Te decía, empatizar es ponerse en el lugar del otro, simpatizar es sufrir con el otro. Necesitamos estas dos condiciones en la vida. Si no, no somos cristianos. Si no tenemos estas dos condiciones, no somos cristianos. Címbalo que suena. Campana que suena. Vamos a decir otra cosa. 1 Corintios 13. Si no tuviera amor, de nada sirve. Por más que diera los bienes para otro, pero si no lo hago por empatía y simpatía, por amor y por sentir el dolor y la carencia del otro, no sirve de nada, decía Pablo. Soy simplemente una lata que suena. Por eso suele suceder que pasamos por sufrimientos y tristezas. Lo siento, hermano, pero la vida, como dice la canción, la vida es así. Hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Tiempo de amar. Suele suceder que pasamos por sufrimientos, por tristezas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Puede ser que tu hijo esté sufriendo algo en el colegio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacarlo del colegio para que no sufra más? Todos los sufrimientos que vivimos en la vida, tarde o temprano, nos van a enseñar. Suele suceder, te dije, que pasamos por sufrimientos y tristezas. Yo tengo una lucha en mi alma. Un día alguien me dijo, Dani, no puedes quitarle la tristeza a la gente y no puedes impedir que tus hijas estén tristes o sufran, no puedes impedir que la gente en tu iglesia sufra. Tú no eres Dios, me dijo, ¿no? Y tenía toda la razón del mundo. Pero yo sufro, me duele mucho cuando veo a algún hermano sufrir. Yo perdí a mi madre a la distancia, mi suegra en la distancia.
Yo he tenido a mis hijas en los hospitales, he sufrido, he tenido temor por un diagnóstico. Me sugirieron diagnósticos para mis hijas, para mi esposa, que podían ser gravísimos. Y me pasé días y días y días sufriendo, luchando con un pensamiento. He llorado por tantas cosas, me han traicionado, he hecho de todo. Me ha pasado tantas cosas en la vida. He tenido que cerrar negocio, he perdido dinero, me han engañado, he pagado más de lo que tendría que haber pagado, se han reído de mí, me han pegado, no he tenido dinero, yo qué sé cuántas cosas. Bueno, todos los que estamos aquí creo que nos ha pasado más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Y a veces me pregunto, ¿para qué sufrir esto? Por eso podemos aprovechar para crecer en la empatía y la simpatía o endurecer el corazón. A veces son situaciones muy dolorosas. Son demasiado dolorosas para que queden solo en un pasado como una herida dolorosa. Pero tal vez puede ser la razón de la empatía o la simpatía por una persona que está sufriendo lo mismo y nadie lo entiende o nadie lo puede cambiar. ¿Lo estás entendiendo a esto? Mira, mi hermano, me llama la atención la cantidad de personas que sin conocer a Cristo han desarrollado fundaciones para luchar contra enfermedades mortales porque han perdido un ser querido. Y ellos dijeron, no queremos que la gente sufra lo que nosotros hemos sufrido. Y se pasan toda la vida trabajando en una fundación que ellos han creado contra una enfermedad, contra violaciones, contra accidentes, contra malos tratos, lo que fuere. Y todo lo dio lugar a una herida, a un sufrimiento. Eso se le llama ahora resiliencia. Pero esto está en la Biblia. Y nosotros tenemos que entender esto. Si has sufrido por algo, estará exagerando. Cuando has pasado por eso, tú sabes que no está exagerando. Y que hay lágrimas allí. Y que hay dolor y que hay tristeza verdadera. Es cierto que podemos enseñarle a no actuar de esta manera, pero ahora vamos a darle un abrazo. Suele suceder que, te decía esto, que pasamos por esto, pero una de las mayores expresiones de esto es el amor de madre o amor de padre, que llega a sentir aún en la distancia, te decía recién, el dolor, la vergüenza, el temor de un hijo. Eso es simpatía. Eso es simpatía. Lo que te contaba recién, de un papá que no solamente se dio cuenta que su hijo se sorprendió y luego sufrió, sino que además se dio cuenta que su hijo estaba pasando vergüenza. ¿Cuántas veces las madres han dicho, quítalo de allí porque está pasando vergüenza? No sigas diciendo eso. Nadie se da cuenta, pero la mamá sí. El papá sí. Y te dice, no sigan con eso que le da vergüenza. ¿Cómo lo sabe? Lo siento aquí. Piti le dijo el otro día a Lili, ¿sabes qué? A veces le pasa algo a Tiago y yo no estoy, siento un pellizquillo aquí como que me doy cuenta que le está pasando algo. Y Lili le dijo, hijita, eso lo llevarás toda tu vida. Será un hombre y tendrás el pellizquito, algo le está pasando. Eso es simpatía. Por eso, si un padre y una madre lo sienten, nunca te olvides que una de las grandes revelaciones de Dios en la Biblia es que Él es Padre. Antes de que esté la palabra en tu boca, Él ya la sabe. Antes de que sueltes el llanterío, Dios ya lo sabe. Lo sabía, hijo. Sabía que ibas a sufrir con esto. ¡Wow! Miren, yo llegué a este punto, llegué a este momento y lo que quiero es adorar a Dios. Es adorar, es alabar a Dios. Por eso, lo contrario a esto es la apatía. La apatía puede ser síntoma de la mayor de las indiferencias, pero también de la mayor de las debilidades. La apatía puede ser síntoma de la mayor de las indiferencias, pero también puede ser síntoma de la mayor de las debilidades. Las personas que son apáticas, no es porque sean indiferentes, son egoístas, pero también puede ser porque no pueden cambiar nada. Y buscaron como recurso mirar para otro lado. Por eso tienes que entender que nosotros no podemos cambiar nada, pero Dios sí puede cambiarlo. Por eso, el antídoto contra la apatía es la fe. Es cierto que puede deberse a un gran número de condiciones también la apatía, Las personas apáticas puede que por problemas fisiológicos, neurológicos,
por medicación, no tienes ganas de nada, no sientes nada, no te interesa nada. Puede por situaciones ambientales, pero estoy hablando del alma, que es lo que yo puedo entender. Lo otro no voy a hablar. Por eso, cuando no podemos hacer nada, cuando nos sentimos impotentes, cuando nos frustramos, corremos el riesgo de transformarnos en personas apáticas. Miramos para otro lado. Nos dejamos, nos abandonamos, todo nos da igual. Cuando no puedes cambiar las cosas, te transformas en alguien apático. Por eso te decía, la fe es tan importante en esto. ¿Sabes? En los campos de concentración se transformaba a las personas en personas apáticas de manera intencional y de manera sistemática. Al principio el sufrimiento, el dolor, la empatía. Me duele que esa persona sufra, no lo conozco, pero me duele aquella mamá, me duele la gente. Eso eran los campos de concentración los primeros días. Luego la rebelión, vamos a escapar, no vamos a hacer algo, vamos a romper algo. Pero los nazis sabían, dales tiempo y les habremos destruido su personalidad. Luego de la rebelión y de lo imposible que es ayudar al otro, lo imposible que es escaparte, venía la apatía. Una persona muerta, hay que llevar a la gente a los crematorios, se los llevaban arrastrando. Antes se cuidaba el cadáver, ya no, si no siente nada, ya muerto, y se lo llevaba. Pero no eran así cuando entraron. En menos de 3 meses todo ya había cambiado, porque en menos de 3 meses la mayoría de las personas ya había muerto. O sea que en menos de 1 mes tú ya eras una persona totalmente apática. Porque no podías hacer nada, porque todo era imposible, porque llega un momento donde es casi como un mecanismo de defensa, miro para otro lado porque no quiero seguir sufriendo. Y el último paso, dejarte morir. Porque eres apático hasta con tu propia existencia. ¿De qué sirve vivir? Pues te voy a decir algo, lo mismo está sucediendo hoy de manera lenta y disimulada. Pero al fin también es bastante dañina. Nos acostumbramos a la lista de gente que sufre. No queremos saberlo. Nos hemos enterado de la cantidad de personas que morían o enfermaban en los hospitales por COVID, pero si hubiéramos sabido antes. Mira, hace unos años atrás, cuando vino la gripe A, falleció alguien y yo tuve que oficiar el funeral. Cuando yo hablé con el cementerio para oficiar el funeral, que me dieran 1 hora, me dijeron, escuchen esto, hay lista de espera. Hoy no va a poder ser posible, me dijeron. Van a tener que esperar hasta mañana y solamente lo tenemos en un horario que creo que era de 2 a 3 de la tarde, que nadie quiere hacer una reunión de ningún tipo a esa hora. Y me dijeron, es el único hueco que tenemos en el cementerio para hacer esto. ¿Sabéis? En esa semana había lista de espera para los funerales, pero no nos enterábamos. No queremos saber cuánta gente muere en las pateras, porque no podemos hacer nada. Y como no puedes hacer nada, prefieres no enterarte. Pero Dios no puede hacer nada. Y si Dios decidiera usarnos a nosotros, ¿no podría hacer nada con nosotros? Normalmente somos apáticos cuando se dan alguna de estas combinaciones que te voy a decir ahora. La impotencia de la que te estoy hablando. Pero también algo más. La falta de relación, la falta de amor, de compromiso por otra persona o por una situación. Podemos transformar en personas totalmente apáticas y antipáticas, además. Con el marido, con la esposa. Apáticos con nuestros padres. Porque no los puedo cambiar, ya dejo de pensar en ellos. O antipático. El hijo pródigo de la palabra era apático y antipático. Antipático, así como está el apático, lo contrario al empático, lo contrario al simpático es el antipático. Y el antipático no es una persona que te contesta mal. Antipatía significa ir contra los intereses, los sentimientos, la integridad de otra persona. Hacer daño a otra persona. No solamente no te importa lo que sientes, sino que además sabe que con tus actitudes le estás lastimando, pero sigues adelante. Porque lo único que te interesa es tu propia vida. Esa es la persona antipática psicológicamente, ¿no? Por eso, normalmente somos apáticos cuando se dan alguna de estas combinaciones. No puedo cambiar las cosas, pero además no tengo relación con la gente.
Pero ten cuidado porque al mismo tiempo puedes sentir apatía por ti mismo. Porque lo que ayer era para ti lo vital, lo que ayer era para ti lo importante, después de muchas luchas, sufrimientos, impotencia, fracasos académicos, fracasos matrimoniales, fracasos como padre, te transforma en una persona apática sobre eso, diciendo me da igual, me da igual, me da igual. Es un problema cuando a mí alguien me dice, mira, me da igual, ¿sabe? A mí me causa un dolor tan grande porque no, sé que hay algo mucho más profundo que el simplemente no volver a intentarlo. Te está entrando la apatía por ti mismo en el alma y te está dando igual todo. Has dejado de luchar. ¿Sabes a quién le da igual todo? Al abatido. Ya perdí mi espada, ya perdí mi escudo, ya estoy aquí en el suelo, me estoy muriendo. Me da igual que vengan y me maten de una vez por todas. El texto dice que Él ha venido a dar buenas nuevas a los abatidos. Por lo tanto, su palabra quita mi abatimiento y mi apatía por mí mismo. Amén. Cuando te has olvidado del tesoro, Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Dejaste de amar. Dejaste de amar. Dejaste de amar las cosas, dejaste de amar el proyecto del matrimonio, dejaste de amar el proyecto de criar un hijo. Eso es apatía. Ya no sientes nada, ni siquiera por lo que ayer era tu tesoro. Perdemos el interés por lo que ayer era vital, por lo que nos importaba y nos daba vida. La antipatía, te dije recién, es un sentimiento de desafección, de falta de sentimiento, rechazo, animadversión, ánimo adverso, vaya, hacia alguna persona, hacia algún objeto, ponerte en contra, lo que te dije recién, ir en contra de. Es el ejemplo del hijo mayor de la parábola. Enfado, ira, antipatía. ¿No te das cuenta el daño que le estás haciendo a tu padre? ¿No te das cuenta el daño que le puedes causar a tu hermano si tu padre te hiciera caso? No le interesa. No solamente es apático, me importa un pepino donde está mi hermano, sino que mis actitudes pueden destruir la vida de mi hermano y yo sigo igual. Por eso te dije recién, la Biblia nos manda a ser empático y simpático, amar al prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento en la Biblia, porque Dios es así. Amar a Dios sobre todo, si amas a Dios sobre todo, no puedes ser antipático ni apático, porque entonces no amas a Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. El siguiente paso de la antipatía, ¿sabes cuál es? El odio. El odio. Apatía, antipatía, odio. Es el sentimiento del diablo. Muchas veces reaccionamos con apatía y sobre todo con antipatía cuando consideramos que alguien nos ofende, nos daña o nos agrede. Y es una reacción. Por eso tienes que cuidar el corazón. Ten mucho cuidado con el corazón. El Salmo 37, el que tú hablabas, habla precisamente de eso. No mires lo que otros te hacen. Confía en Dios. Confía en Dios. Salmo 37 habla de esto. Por eso el hijo mayor en su inseguridad le dio lugar al egoísmo. La maldad. Y todo esto nace de una mala relación con el padre, una existente relación con su padre. Pero mientras tenemos relación con otro, el hijo mayor no tenía relación con el padre. Mientras tenemos relación con otro, mantenemos viva la empatía y mantenemos viva la simpatía. Si tú no lo conoces, no lo sientes, no conoces su historia, su vida. Jesús habló de esto. Y tengamos mucho cuidado en el mundo religioso, porque muchas veces, escudado en la religiosidad, nosotros perdemos esto. No es el evangelio que yo conozco así, Yo conozco otro evangelio. Yo conozco otro evangelio. Jesús un día le dijo a alguien que vino, un fariseo, le dijo, sí, ya, tú me hablas de amar a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Cómo sé yo
Porque si yo pongo mi escala de valores, primero el justo, el fariseo, después este, al último, por ejemplo, un samaritano, al último, allá al final, uno de otras naciones. ¿Hasta dónde llega el prójimo? ¿Cuál es la escala de proximidad? ¿No? Esta es la escala de proximidad. Está 10 sobre 10. Este otro 5 sobre 10. Este otro 1 sobre 10. Así que ¿dónde está el corte? ¿Hasta dónde es mi prójimo y hasta dónde no? Mira, tú perdóname, pero el que hace esas cosas yo no puedo con él. Bueno, tú tienes una escala de prójimo. Y Jesús dijo, ¿sabe dónde está el corte? ¿Dónde te vas a dar cuenta? Cuando empieces a involucrarte en la vida del otro. Cuando te empiezas a involucrar en la vida del otro, te das cuenta que tu corte de proximidad, entre comillas, proximidad, cambia. Porque ayer decías, yo con este no puedo, y ahora que empecé a conocerlo, resulta que quiero ayudarle. Y entonces Jesús habló en una parábola y dijo, pero él queriendo justificarse, cuenta la historia, ¿no? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó el largo, bueno, un pastor, ¿no? En este caso. Y asimismo un levita, un obrero de la iglesia, uno de los músicos. Y llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que como no iba al culto, y era un mundano, iba de camino, dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esto es simpatía. Sintió en su interior el dolor y el miedo que el otro sentía en el camino. Y acercándose, vendó sus heridas, se manchó con la sangre del otro, echándole aceite y vino, puso lo suyo, poniéndole en su cabalgadura, le dio su lugar, lo llevó al mesón, cuidó de él, invirtió tiempo. Al otro día al partir sacó dinero y se lo dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede esto te parece que es el prójimo? Del que cayó en manos de ladrones. Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y a lo mismo, acércate a la gente. Involúcrate en la gente, venda gente, habla con ellos y te vas a dar cuenta cuál es el verdadero culto a Dios. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Me enteré tarde, pero sé que hoy los matrimonios jóvenes tenían una reunión de comunión. Y dijimos, bueno, vamos a decirle a los hermanos que suelen venir por la tarde, como no vienen muchos, que vengan a la mañana, con un único propósito, que todos puedan estar relajados este mediodía. ¿Sabes por qué? Porque podemos adorar a Dios en otro horario. Pero la comunión, la unidad entre nosotros es algo tan importante. ¿De qué me sirve mantener las formas si destruyo la unidad? ¿De qué me sirve ir rápido adorar a Dios en el templo si la persona que necesitaba y Dios quería ayudarle no me he dado cuenta? Y yo creo que se pueden hacer las dos cosas cuando tenemos un corazón empático y simpático. Hermano mío, mira, si dos se están congelando, si yo me estoy congelando y estamos Brian y yo, los dos, a 35, 40 bajo cero, yo sé lo que hay que hacer. Me enseñaron también a hacerlo. Gracias a Dios nunca me he estado, bueno, solo una vez, pero no voy a contar esa historia, pero te estás congelando. Y yo veo que Brian se está muriendo. Veo que se está muriendo. Y noto que la temperatura de su cuerpo está bajando. En cualquier momento su corazón se va a parar. Yo tengo una manta. Los dos estamos con camisetas. Y yo tengo una manta. ¿Sabes lo que tendría que hacer yo? Abrir la manta, quitarme yo la camiseta y quitarle la camiseta a él. Abrazarlo a él y envolvernos los dos con las mantas. Entonces la temperatura de los cuerpos se nivelaría y luego su corazón comenzaría otra vez a reaccionar y los dos nos calentaríamos mutuamente. Si yo me sigo abrigando, él se muere de frío. ¿Sabéis? Cuando alguien se enfría en la iglesia, lo dejamos que se congele y lo condenamos. Es una persona fría. Nadie lo abraza y le transmite su calor. A veces se te está muriendo el marido porque se le enfrió la pasión, el corazón, las ganas de estar contigo. Y lejos de transmitirle calor, le estás transmitiendo más frío. Y lo dejas que se muera congelado.
A veces pasa al revés, a veces la esposa. Y por sus problemas, por lo que sea, está apática. Tenemos que abrirnos la chaqueta. Y si Brian se está congelando, ¿de qué me sirve a mí condenarlo? Si es que Brian está frío, Brian no está bien, Brian, ¿por qué se vino así? Claro, como él no es previsor, yo me traje una manta, pero te das cuenta, la Biblia enseña, y entonces justifico mi apatía y mi falta de fe, porque Dios sí puede cambiar las cosas. Justifico mi apatía, mi falta de fe, con textos bíblicos, y aparezco como un hombre santo y lleno de fe. Y no soy más que un antipático que no tiene amor por la gente. Pero si yo abriera la manta y me quitara mi camiseta y le dijera a Brian, yo me voy a quitar mi ropa para que con mi calor pueda transmitirte algo a ti, tú abrázate a mí, y entre los dos sobrevivimos. Cuando vengan los servicios de rescate nos encontrarán a los dos vivos. Pero a veces somos antipáticos y no nos damos cuenta de estas cosas. Somos antipáticos con un hijo, déjalo, son sus decisiones. No, vamos a abrazarlo y que se caliente. Vamos a abrazarlo y que se caliente. Voy a ir a recogerlo, voy a ir donde está. Contéstale con la misma apatía y verás tú cómo se te enfría más todavía. Tengo tanto para decir, pero ya tendría que haber terminado. Por eso, generalmente si alguien se enfría, lo que te decía recién, Dios, ¿me ayudas, Brian? Vamos a adorar a Dios. Miren, Dios fue y es empático y simpático. El otro día me decía Lili, ¿te imaginas, Dani, cuando Jesús entró a la aldea de Naín? ¿Quién le dijo a Jesús que resucitara a ese niño? Nadie. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Para que saliera en todas las cadenas de televisión? Traigan ese enfermo, ese endemoniado, y dejen que el endemoniado se manifieste y lo firmen y lo pasan por los canales evangélicos. No les importa la vergüenza de esa persona. Les importa el que la gente diga qué poder tiene este predicador. Perdonadme. No critico, simplemente quiero que entendamos esto. Dios quiere hacer algo nuevo. Y Jesús entraba a la aldea y resucitó al niño, porque sufrió con el dolor de la mujer. En el mismo mes había sepultado a su marido y ahora a su hijo. Jesús no dijo nada, no le recriminó nada, simplemente lo resucitó. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. ¿Por qué lloró en la tumba de Lázaro? ¿Porque no tenía fe? Jesús lloró por ver el dolor y la tristeza de Marta y de María. Porque más de una vez los humanos de a pie nos enfrentamos a la muerte sabiendo que volveremos a vernos en la vida eterna, pero nos duele la separación. Y aunque Jesús les había dicho, yo lo resucitaré, Marta estaba tan envuelta en su dolor que no podía verlo. Y creo que Jesús no lloró ni por la muerte de Lázaro, ni porque estaba triste por Lázaro, sino que lloró por la tristeza de Marta y la tristeza de María. Esa empatía de un Dios que todo lo puede me enseña que quién soy yo para ser un antipático o una persona apática. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, como mínimo, hacerme prójimo, tener empatía. Pero Dios demostró sentir lo mismo que nosotros sentíamos. En la parábola del hijo pródigo dice el versículo 20 de Lucas 15, levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Se le movieron las entrañas. Sintió lo que el otro sintió. En la antigüedad se pensaba que las emociones estaban más acertados que en el presente, ¿vale? En la antigüedad se pensaba que las emociones estaban en los intestinos y en el hígado. Estaban más acertados que en el presente, ¿vale? Por eso dicen que las entrañas, el dolor en las entrañas. Yo te decía el otro día, a veces sentimos un pellizco aquí adentro, un dolor. Parece que la saliva es más amarga
que el estómago se te cierra, que los intestinos te duelen, pierdes hasta el apetito. Pierdes hasta el apetito. En la antigüedad, estos términos, movido a misericordia, se escribía literalmente, se le movían las entrañas. No se te puede mover las entrañas si no estás sintiendo lo mismo que el otro está sintiendo. Una cosa es percibir que estás sufriendo, empatía, pero cuando sientes las mismas sensaciones que el otro siente, eso es esa simpatía que te digo. En la parábola del hijo pródigo dice que el padre sintió lo que el hijo estaba sintiendo. Es más, no le permitió decir, hazme como uno de tus jornaleros, le cortó antes. Como diciéndoles, yo siento la vergüenza que estás sintiendo, hijo. Ahora bienvenido a casa, yo hago fiesta porque has vuelto, mañana hablaremos, pero hoy solamente quiero amarte. Ese es el trono de la casa del Padre, ese es el reino de los cielos, al cual nosotros podemos acudir libremente. Y yo quisiera, hermano, que alguna persona encuentre el trono del Padre en mi corazón. Yo quisiera que sea así. Yo quisiera que alguien diga, cuando hablé con Dani, me consoló tanto. No me sentí ni condenado, me sentí amado. Yo quisiera que cada cristiano seamos, en alguna manera, el trono del Padre. Y decimos, Cristo reina en mi corazón. Entonces, hermano, que la gente pueda acercarse libremente, sin miedo, y encontrar en ti esa empatía, ese amor, esa simpatía que solamente puede sentir un padre y una madre por un hijo. Vamos a orar y vamos a acercarnos al trono del Padre hoy. Vamos a venir con nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras necesidades. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Por eso hubo tanta satisfacción, porque la misericordia, la simpatía, iba en relación al amor, y cuando esto hubo alcanzado su objetivo por la persona amada o compadecida, el Padre hizo fiesta y hubo una gran satisfacción. Escúchame bien, la verdadera satisfacción se produce cuando se une. Tú sabes que el amor siempre va a ir en relación a la simpatía, y la simpatía era en relación al amor. Cuanto más ames a la persona, más vas a sentir dolor, tristeza, no sé, por esa persona. Y cuando eso sucede, tu acción, tu actitud te va a producir satisfacción, no porque has hecho lo bueno, sino simplemente porque has percibido en el otro un alivio de su carga, de su tristeza, de su dolor, o simplemente un refugio. La verdadera satisfacción está allí. Y hay un secreto en la Biblia. Jesús dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y esfuérzate por tu prójimo como si se tratara de ti mismo. Vamos a orar. Querido Padre, quiero darte gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque la Biblia nos enseña que tú vendas al herido, traes buenas nuevas a los abatidos, socorre, Señor, al que está cansado. Señor amado, conocemos un Dios empático, un Dios simpático, un Dios que ama, un Dios que se involucra, un Dios que ha decidido también poner su trono en el corazón de cada persona. Yo te pido, Padre, en esta mañana que me ayudes. Señor amado, transforma mi corazón, mi mente. Enséñame a enseñarle a mis hijos y a los hijos de mis hijos este corazón. Ser personas que tienen empatía por los demás, que sufran con los demás, que sean personas que no solamente se pongan en el zapato de otro, sino que sientan lo que el otro siente. Querido Jesús, tú sentiste lo que la gente sentía. Yo sé que quieres levantar una iglesia para este tiempo de la humanidad donde hay tanto individualismo, donde la gente está tan metida en sus móviles, donde transmiten las emociones con un emoticón y no con un abrazo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que volvamos a darle calor al que se está enfriando, consuelo al que está llorando, vendar al que está herido. Dale palabras de libertad, de vida, de ánimo al que se siente abatido. Yo te ruego, Señor, que transformes mi vida para esto. Te ruego por todos los que están sufriendo. Consuélales el alma. Respóndeles con milagros. Y te ruego por aquellos que están sufriendo porque ya pasó la situación y tú decidiste que las cosas fueran así. Y ahora están sufriendo. Te ruego, Señor, que puedan transformar este sufrimiento en bendición, que puedan transformar el dolor en alegría para otros y que puedan transformar la muerte en vida para otros. Yo los bendigo, Señor.
Y te ruego que nos fortalezcas a todos y nos ayudes. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que abras nuestro entendimiento ahora y nuestro corazón. Y ayúdame, Señor, a poner los ojos en los demás, a ser el hombre que tú quieres que yo sea, a ser la mujer que tú quieres que yo sea, a ser la madre que tú quieres que yo sea, a ser ese pastor, esa pastora. Señor, yo quiero servirte a ti. Ayúdame, Señor. Y te entrego en esta mañana mi corazón y te entrego mi vida. Y Señor, que todos los días de mi vida yo pueda acudir al trono de la gracia, porque estoy seguro que tengo un Dios que me entiende, que tengo un Dios que siente lo que yo siento y que cuando me corrija lo hará con palabras de sabiduría y mano de amor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.